Espero que estés bien. He recibido esta interesante carta de una persona que te la dejo como primer comentario fijado a este video. Por favor, léela si te parece interesante y dale like, suscríbete, etcétera, si quieres lo que estamos compartiendo. Así que aquí viene la respuesta a esta objeción aparentemente ultra ortodoxa al Estado de Israel. Y yo le digo al caballero, mi estimado amigo, su pregunta no solo es excelente, es necesaria y merece una respuesta que no se esconda detrás de eufemismos ni de diplomacia. Vamos a hablar con la verdad de la Torá, con la pasión del pueblo judío, con verdades históricas, con la claridad emocional también y con todo aquello que puede aportar a sanar y mejorar este tiempo tan intenso histórico que estamos viviendo. Vamos a ir por la primera parte, que es el origen teológico, así digamos, de la objeción de los tres juramentos y el mito del exilio eterno. Comencemos por donde debe comenzar todo análisis judío, que sería por las fuentes. Ciertos grupos ultraortodoxos, principalmente los Neturei Karta y algunos de la dinastía Satmar, que se dan la mano jocosamente con antisemitas, negadores del holocausto, provocadores, gente que busca un verdadero genocidio como el tal Madmani o el Jamenei u otras personas siniestras. Ellos y otros como ellos sostienen que el Estado de Israel es una rebelión contra Dios y su argumento central proviene del Talmud, el Tratado Ketubot 111a, donde aparecen los tres llamados juramentos. Que Israel no suba a la tierra santa, la tierra de Israel, como una muralla, es decir, por la fuerza o así como por las armas, en masa, como una muralla. La segunda, que Israel no se rebele contra las naciones del mundo. Y la tercera, que las naciones del mundo no opriman excesivamente al pueblo judío. Según esta lectura, midrashica, agádica, es decir, no es alágica, no es ley, Dios mismo decretó el exilio y cualquier intento de retornar antes del Mesías es una transgresión de nivel cósmico. Por tanto, el sionismo, especialmente el laico, el político, sería no solo un error en el ámbito de la política, sino un pecado a nivel cósmico. Esto suena coherente, suena piadoso, pero es profunda e intensamente falso. Es en sí mismo una lectura que lleva a una transgresión. Es fatal, vamos a explicar. Pero, ¿por qué esto es tan importante de entender? Porque se están basando en unos supuestos juramentos, basados en una interpretación que, vuelvo a decir, es agádica, es legendaria, es explicativa, no es legal, no tiene un índole de ser un reglamento, para determinar que el pueblo judío no puede volver a su propia tierra cuando fue expulsado por el enemigo y cuando las condiciones permiten que se vuelva esa expulsión, con la excusa de el Mesías. ¿Y por qué digo que esto es falso? Y no es porque yo lo diga, sino porque la propia tradición alágica lo refuta, niega completamente la validez de estos tres juramentos como para prohibir que volvamos a la tierra de Israel. Porque si bien esta interpretación está basada en un texto auténtico, es profundamente cuestionable desde el punto de vista lógico e histórico. Primero, porque los tres juramentos, como ya dijimos, no son alajá, no figuran en ningún código normativo, ni Maimónides, ni Shulchan Aruch, ni Tur, ninguno. Son, como dije, midrash, una enseñanza ética, simbólica, legendaria, tiene un sentido simbólico para darnos enseñanzas. No es una norma vinculante. Según, incluso dentro del Talmud, estos juramentos son presentados en un tono alegórico. No son presentados como estas son las cualidades que se deben cumplir necesariamente, obligatoriamente, para que se dé la vuelta política a un Estado soberano en Israel. Y la tercera condición, que las naciones no priman a Israel, el pueblo judío, fue violada reiteradamente y sigue siéndolo durante el exilio y sigue siendo actualmente. Vean tanto odio que hay contra los judíos en el mundo. Y no es a consecuencia del
sionismo político, sino que es el antiguo odio que vuelve y vuelve y vuelve con diferentes carices. Por eso, según varios sabios, entre ellos Rabbi Tzvi Yehuda Kook, Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, entre otros, cuando las naciones rompieron su parte del pacto, los demás juramentos dejaron de tener vigencia, aunque tuvieran un valor legal, cosa que no lo tienen. Como el tercer juramento era dependiente de la conducta de las naciones, y las naciones lo rompieron, Israel tiene permiso de volver. Por otra parte, vemos que en realidad Israel no se rebeló contra las naciones del mundo, el juramento 2, sino que recibió la aprobación de volver a su tierra. No está ocupando, no está colonizando, no viene en nombre de Europa o de Occidente, viene a recuperar su tierra de donde somos indígenas. Son los árabes, cuando no temen ser escuchados, o a veces en su desfachatez, que dicen: nosotros no somos indígenas de, entre comillas, Palestina. Lo dicen claramente, no nos interesa que nos llamen indígenas, nos ofende. Esa tierra es de otros y la conquistamos, es parte del trabajo del Islam, que no es una religión, es un movimiento, es una ideología, es un modo de concebir el mundo, no es en sí mismo una religión, sino una visión política militarista de conquista. Eso es el Islam. Subyugar, eso es, quiere decir la palabra del Islam, sumisión. Quieren someter a todo el mundo a su ideología y dicen: nosotros somos árabes, los tal llamados palestinos por Occidente. Nosotros somos árabes y estamos cumpliendo la visión de Mahoma, árabe, que quería que el arabismo llamado Islam se convierta en la ideología, en la religión, en la forma de vida predominante, única en el mundo. Por lo tanto, ellos se ofenden si se dicen indígenas. Nosotros los judíos nos llamamos indígenas de la tierra que los colectivistas negadores llaman Palestina. Y además, la primera de los juramentos, de las promesas, que Israel no suba a la tierra como una muralla, por la fuerza o colectivamente, ya vimos que hubo autorización, ya vimos que no fue colectivamente, fue en pequeños grupos que se fueron revinculando con la tierra patria, no con intención de hacer revoluciones, sino de volver a experimentar la espiritualidad única que se tiene en la tierra de Israel. No hubo fuerza, no hubo conquista, no hubo tanques, no hubo bombas, hubo gente que decidió dejar su vida más o menos cómoda, más o menos incómoda, en Europa, Asia, etcétera, para ir a vivir a Israel. Nunca fue: avancemos en una conquista. Por lo tanto, ninguno de los tres juramentos tiene ningún sentido. Por más que los Neturei Karta, Satmar, se vistan de muchas ropas que la gente identifica como judía, no están hablando de judaísmo, están hablando de sus propias ideologías, idiosincrasias exílicas, del exilio, que están corruptas, que tienen su corazón podrido en la idolatría, que están sumidos en la vergüenza. Son la antítesis de lo que es el judaísmo, por más que la gente los identifique como judíos porque llevan barbas, gorritos, y etcétera. El Ramban, y otros comentaristas medievales sostienen que el retorno en la tierra de Israel es una mitzvah eterna, porque dicen: Bemidbar, Verashtem et Haaretz, es una mitzvah, según Ramban, no Ramban. Su obligación, pueblo judío, dice Dios, es conquistar la tierra de Israel, vivir en la tierra de Israel, retornar a la tierra de Israel, estar en la tierra de Israel. De hecho, las mitzvot se viven exclusivamente en la tierra de Israel. Se hace también en la diáspora, una manera de seguir conectados, de tener la intención de volver, de seguir entrenándose, pero las mitzvot fueron dadas para ser vividas en la tierra de Israel, y una de las 613 mitzvot es vivir en la tierra de Israel, retornar a ella. El Maimónides, e incluso por eso fue mi confusión, Maimónides no lo pone como una mitzvah, sino lo pone como un requisito previo a las mitzvot. Ustedes no pueden cumplir mitzvot fuera de Israel, pero para que puedan cumplirlo deben vivir en la tierra de Israel. Por lo tanto, es una supra mitzvah, es todavía más importante que una mitzvah. Así que no hay ninguna fuente talmúdica la idea de que la mitzvah de habitar de habitar en Israel quede suspendida hasta la llegada del Mashiach. En ningún lado dice eso. No dicen: no vivan en Israel mientras no venga el Mashiach. Por tanto, la idea de que no podemos tener estado hasta que llegue el Mashiach no proviene de la Torá, sino de una lectura, digamos, mística, pero absolutamente, como dije antes, sometida al exilio. La esclavitud mental es ser parte de la ideología de Egipto, parte de la ideología de Babilonia, no parte de la idea judía de cómo se ha de vivir.
Esto de decir, no podemos ir a la tierra de Israel para no provocar, porque la política no es esto judío, es propio de quienes confunden la espera mesiánica con una resignación patética a nivel nacional e individual. Por supuesto que es cierto que el sionismo moderno, el político, nació en gran parte de pensadores seculares y algunos bastante alejados de lo que era el judaísmo, como por ejemplo Teodoro Herzl. O Ben-Gurión, que sí tenía sus conexiones, sus estudios, pero estaba profundamente inserto en una vida socialista, en una mentalidad socialista. Bert Katzenelson, entre otros, muchos de ellos con sus ideales socialistas o laicos, no querían saber nada de tener una tierra de Israel llena de mitzvot, llena de Torah, etc. Pero algunos de ellos, como Ben-Gurión, decidieron de una forma pragmática, bilardista, hacer acuerdos, llegar a entendimientos, hacer el famoso statu quo que tanto molesta hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos no querían que fuera una tierra simplemente laica, desprovista de esa conexión bíblica. Así que es un error pensar que los pensadores y los promotores del sionismo político laico eran antijudíos o que la tierra de Israel se vuelva antijudía por ello. En realidad el sionismo es una expresión moderna de la voluntad ancestral de volver a Sion. Los profetas hablaron de un retorno, no solo espiritual, sino también físico, nacional, político y territorial, como por ejemplo Ezequiel 36:24, y os recogeré de entre las naciones y os traeré a vuestra tierra. No dice hay que esperar a que no se rompan 3 promesas o que el Mesías venga en un colectivo y nos lleve a todos. Es, en alguna forma, Dios está habilitando que ustedes, judíos, después de tanto tiempo puedan volver a su tierra, puedan volver a tener soberanía e independencia. ¿Cómo no van a aceptar ese camino que les está abriendo Dios? Es como si se hubiera abierto el Mar Rojo y de repente algunos judíos dijeran, no queremos pasar porque Dios no viene en su alfombra mágica a llevarnos. Cosa que de hecho pasó en el momento y ahora también con esta gente que se niega a volver a la tierra de Israel, a apoyar a la tierra de Israel, con el Estado de Israel, que puede tener sus errores, sus defectos, que podemos preferir otro sistema de gobierno u otro gobernante, o que sabemos de la corrupción de la tal llamada justicia y los fiscales, sabemos de la podredumbre de muchos políticos. No es perfecto, como las cosas humanas, como las cosas físicas no lo son. Pero como con gran sabiduría el Rav Kook enseñó, la redención no es un evento mágico, y Rav Kook se basó en Maimónides para decir esto. Es un proceso histórico en el que lo espiritual y lo material se entrelazan. El retorno político y el agrícola prepara el terreno para el despertar espiritual. Por eso decía Rav Kook, el profano del principio es el sagrado del fin. El Estado, aunque laico, en su estructura es parte del plan divino, es parte de la redención. Incluso si sus líderes no lo entienden así, si viven en desacuerdo con las leyes judías, si usan el judaísmo como un mecanismo de progreso en sus carreras políticas, etc., no vivimos de cuentos místicos, vivimos de realidades y realidades que son mesiánicas en sí mismas. El poder volver a la tierra de Israel, poder vivir en la tierra de Israel con soberanía, con independencia, con crecimiento, es una muestra de la mano de Dios operando. Y aquí llegamos a un tema polémico que es el servicio militar y los subsidios. En el ideal judío, desde el comienzo, desde el patriarca Abraham, no existe contradicción entre vivir una vida espiritual, pónganle estudiar Torah, y defender la vida del pueblo. El Tanaj está lleno de ejemplos de líderes espirituales que también fueron guerreros, o incluso al revés, guerreros que demostraban su espiritualidad. Como dije Abraham, que entrenó a sus hombres y luchó por liberar a Lot en esta semana, ¿cuándo fue? En la semana pasada, en la parashá de la semana pasada. O Yoshua, lideró las batallas por la tierra prometida y era un profeta. Y el rey David, que fue un guerrero y poeta, y también una persona distinguida por su espiritualidad, y podríamos seguir dando ejemplos. Los Haredim, los llamados ultraortodoxos, que se niegan a servir, alegan que su estudio de Torah protege espiritualmente al pueblo, citando Toratam o Manutam, la Torah es su ocupación todo el tiempo, y que con eso están eximidos, y traen ejemplos de los levitas, y traen ejemplos de esto y de aquello, pero eso fue una excepción original para unos pocos sabios, no un modelo social para decenas de miles. Es decir, todos tienen que cumplir con sus deberes, tanto espirituales
como materiales, y uno de ellos es el ejército. Seguramente que hay un montón de otras excusas que pueden poner, no esta, de que ellos son los encargados de liderar espiritualmente y por eso no pueden ir al ejército. De hecho, debería ser al revés. Las personas más espirituales, con entrenamiento físico adecuado, deberían ser los primeros en estar defendiendo materialmente el pueblo de Israel, como de hecho ocurre con los así llamados judíos religiosos sionistas religiosos, Dati Leumi. ¿Por qué? Porque es sabido que entre ellos el fervor por defender tanto espiritual como materialmente se pone de manifiesto. No se quedan estudiando, sino que estudian y combaten. Combaten no quiere decir ir a matar niñitos inocentes, cosa que no ocurre. Eso es propaganda de los terroristas que repiten una y otra vez los loros fanatizados, sino que es levantar las armas para la defensa de ellos y de sus familias. Y debería haberlo dicho al revés, para la defensa de sus familias y de ellos. Así que cuando una minoría estudia y la mayoría carga con el peso de la defensa y la economía, eso no es santidad, es desequilibrio moral. Y cuando esa minoría que no estudia tampoco participa activamente de otras cuestiones que favorecen el bienestar colectivo, eso ya estamos hablando de aislamiento, hasta de parasitismo. Es muy feo decirlo, pero es una manera de estar prendido al trabajo, al rendimiento de los demás y estar reclamando, exigiendo, protestando. Más que una visión de redención, es una visión de rebelión en contra del propio Dios. Porque la Torá no pide aislamiento, no pide que vivamos dependiendo de otros, ni siquiera de milagros, que caiga un maná mágico todos los días, sino que dice, Bejol de la jeja de Evo, en todos tus caminos conoce a Dios, que significa que también en el trabajo, en la milicia, en la vida civil, en todos lados, se dan expresiones de Muná, se dan formas de conocer a Dios. No es solamente con los libros sagrados, que sí que es muy importante, que es valioso, que un grupito haga eso, excelente. Un grupo dedicado, por ejemplo, después de haber estado en el ejército. O si tienen miedo que el ejército corrompa sus visiones ideológicas, quizás habría que revisar las visiones ideológicas para ver que no se corrompan por los placeres o insinuaciones que tiene el mundo material. O habría que encontrar la forma para que un grupito sea el que estudia, un grupito, 500, 600, que sean los que realmente estudian, no los que llenan lugares, ocupan lugares sin estudiar. El judaísmo no es una religión, absolutamente no, es una forma de vida que incluye la vivencia física, material, al 100%. Y en su ideología, la del judaísmo, no implica nunca fuga, sino responsabilidad. La tierra de Israel no nos fue dada para sentarnos a esperar milagros. De hecho, los milagros comenzaron a cesar cuando los israelitas estaban por entrar a la tierra de Israel, y de a poco fueron cesando completamente hasta que no hubo milagros, el milagro de la vida cotidiana, el milagro de poder vencer cuando era impensado, pero gracias al trabajo que cada uno tenía que hacer. Así que no es para sentarnos a esperar milagros, sino para construir una sociedad justa, fuerte, compasiva y fiel a la Torá. Construye Shalom realmente, con bondad y justicia y humildad. El Estado de Israel, como dijimos al comienzo, sin duda no es perfecto, pero tampoco lo son los judíos que lo componen, como ningún país lo es. Sin embargo, negar su legitimidad o boicotearlo, como hacen los terroristas, como hacen los aliados de los terroristas, entre los que se incluyen Neturei Karta y Satmar, entre otros, es una forma de negar su legitimidad, de boicotearlo desde adentro. Y eso es una ingratitud que va en contra totalmente de lo que es la manera judía de vivir, y va en contra de la moral. Porque Dios, a través de la historia, nos devolvió lo que generaciones de tzadikim soñaron sin ver. Nos devolvió esa tierra que tanta gente justa y noble, estudiosos de Torah y trabajadores, decían: ¿cuándo llegaremos a estar de vuelta en Israel, a tener la ocasión de pisar su tierra y trabajarla para que crezcan de ella las bendiciones? Como dijo el Rav Soloveitchik, no pedimos un estado mesiánico, pedimos un estado donde podamos vivir como judíos libres, responsables de nuestro destino y de nuestra seguridad. Por lo tanto, aquellos que sigan esperando milagros están faltando el respeto a Dios, faltando el respeto a todos los que son los valores judíos durante generaciones. Durante 2000 años de exilio, el pueblo judío desarrolló una espiritualidad de la impotencia,
del aislamiento, del gueto. No teníamos ejército, no teníamos poder, no teníamos tierra. Entonces muchos rabinos construyeron una teología que santificaba esa debilidad y veían como algo malo los ejemplos del pasado de heroísmo militar. Por eso negaban la importancia del Lag BaOmer o la importancia de Hanukkah en su plano más importante, que no era la vasija de aceite, sino el éxito militar. Y ellos decían que el exilio es bueno porque nos purifica, nos acerca a Dios, y esperar sin actuar es lo sagrado. Pero eso no es el judaísmo que nace de la Torá ni del corazón del judaísmo, sino que es el trauma convertido en doctrina. Como dijimos, los profetas una y otra vez nos hablan del retorno, que es nacional, no es solamente personal, no es una persona que hace aliá, que va a vivir a Israel, es un retorno nacional para convertir a Israel de vuelta en ese lugar sagrado, en ese lugar imperfecto, pero lleno de santidad. Por tanto, si Ciro de Persia, el rey pagano que obligó a los judíos a volver a la tierra de Israel y construir de vuelta el templo, el segundo templo, es valorado. Y si vemos cómo los ejemplos de la historia antigua, los héroes eran militares y hacían lo que necesitaban para que el pueblo judío viviera, no solamente rezar, eso quiere decir que Dios trabaja a través de ellos. Puede ser el gentil como Ciro, que le dice a los judíos vuelvan, como hizo en la Sociedad de las Naciones, o la ONU, que les dijo vuelvan. Entonces, ¿dónde está el problema de que Dios en el siglo XX, en el siglo XXI, use ateos, agnósticos, judíos alejados de la Torá? ¿Cuántos de esos ateos o agnósticos murieron gritando Shema Israel en los campos de gas? ¿O eran asesinados por los árabes en Hebrón, esos mismos ateos o agnósticos, en el año 1929 y morían gritando Shema Israel? ¿Cuántos de esos ateos y agnósticos, gente alejada de supuestamente la Torá, plantaban árboles en el desierto, morían de tifus mientras convertían pantanos en tierras útiles, cantando canciones que provenían de la Torá, sabiéndolo o sin saber? Así que el alma judía no se apaga porque alguien no usa kipá. La sangre judía no deja de ser sagrada porque fluye en venas seculares. O sea, ver que el Estado de Israel, por ser laico, no es aceptable, ok, pues, es mejorable. Pero no podemos decir que hay que negarlo todo, a apoyar a los iraníes, apoyar a los terroristas de Hamas, como hicieron los Atmer, como hicieron la Turecarte y otras personas. Entonces, mientras el rey David componía poemas en su libro de Teilim, al mismo tiempo ganaba batallas. Y eso es lo que tenemos que hacer, santificar la acción en este mundo. Cuando miles de jóvenes se niegan a servir en el ejército, mientras otros judíos mueren o reciben heridas físicas o mentales o emocionales por defender a sus hermanos, y otros están sentados y dicen, no nos queremos ir, nosotros nos queremos quedar acá haciendo lo que hacemos, y dudosamente estudian Torah esos que no quieren ir, se podría decir, en muchos casos, no sé si en todos, pero muchos, que es cobardía disfrazada de espiritualidad. Es más fácil que vayan otros a la guerra en vez de ellos. Es más fácil ser la madre de uno que está en una yeshiva supuestamente estudiando, a la madre de un pibe que tuvo que ir a la guerra para rescatar secuestrados o defender la vida del pueblo judío o de las personas que viven en Israel, judíos o no. Cuando se recibe subsidios del Estado mientras rechazan su legitimidad, eso no es coherencia, eso es vivir como un parásito. Y lo más trágico es que la Torah que estudian, al contrario, el Talmud dice en Sotá 44b que incluso un novio debe ir a la guerra si la nación está en peligro, cuando es una Milhemet Mitzvah, que es una guerra obligatoria. Ok, no hay un rey, no hay un profeta, pero cuando la vida de la nación está en peligro, por ejemplo, a partir del 7 de octubre lo estuvo, también antes, pero se hizo manifiesto el 7 de octubre del 2023, defender Eretz Israel, su estado, su gente, es una mitzvah. Estudiar es importante todos los días, todo el año, etc. También en la Nit el Nacht, en la noche de Navidad, hay que estudiar. Pero estudiar mientras otros mueren y dar excusas diciendo nosotros somos los verdaderos héroes es como complicado. Así que los judíos ultraortodoxos antes del 48, que vivían en su shtetl estudiando Torah esperando el Mashiach, fueron exterminados, millones de ellos. Murieron porque no teníamos un Estado, no teníamos ejército, no teníamos poder. Y hoy, casi 80 años después del Holocausto, hay judíos que viven protegidos por el Tzal, el ejército israelí, mientras recuperan el territorio
no para tener más ventajas materiales o económicas o ser colonialistas, sino para que los judíos puedan vivir en paz, mientras hay judíos que reciben subsidios, que escupen la bandera de Israel y ponen banderitas palestinas en las puertas de sus casas y yeshivot. Eso no es teología, es ingratitud completamente. Es así de proporciones bíblicas. Así que cada niño judío, sea jaredí o no, sea datí leumí o no, sea laico o no, que camina seguro en Jerusalén o en Bnei Brak o en Tel Aviv, cada página del Talmud o cada página de Tom Sawyer que se lee es porque hay soldados judíos, muchos de ellos seculares, que están dispuestos a morir para que eso pueda ocurrir. Así que, sin dudas, que el Estado de Israel es el milagro más grande del pueblo judío en 2000 años. No porque sea perfecto, sino porque es imposible sin la ayuda de Dios. Un pueblo disperso, perseguido, casi aniquilado, que regresa a su tierra. La tierra ancestral, como dije antes, de la que somos indígenas. Después de 20 siglos puede revivir su idioma, cultiva sus desiertos, construye una democracia más o menos buena, desarrolla tecnología de punta y sobrevive a 5, 6 guerras de exterminio. Eso no es política, esa es la profecía cumplida. Y si alguien no puede verlo, no es porque falte claridad en la Torá, es porque cerró sus ojos por miedo, orgullo, dogma, y viven pendientes de su ideología criminal en lugar de vivir la realidad profética en la que estamos viviendo. Así que el judaísmo nos enseña a esperar al Mashiach, pero no con los brazos cruzados. Enseña a preparar al mundo para recibirlo, construir justicia, defender la vida, cultivar la tierra, educar hijos, fortalecer al pueblo. Por supuesto que estudiar Torah. Por supuesto que hacer que las mitzvot sean más conocidas y las halajot más cumplidas. Por supuesto. Pero no se logra poniéndose en contra de los hermanos, sino poniéndose a la cabeza de ellos en todo. En el estudio, en la enseñanza y también en cumplir con todas los patrones de conducta de un ciudadano. Los que rechazan desde su comodidad la responsabilidad no están demostrando que ese sea el camino, sino que justamente demuestran que ese no es la forma en que uno debiera vivir. Así que los que niegan la santidad del Estado de Israel están cerrando los ojos al milagro. Los que dicen que el sionismo laico es perverso, puede ser, pero ¿quién dice que no es un instrumento histórico de Dios para cumplir su promesa? Los que dicen que estudiar Torah es sagrado, sin duda, pero eso no exime del deber de defender la vida y de contribuir con la sociedad. Que los 3 juramentos no son alajá es obvio y no pueden ser usados más como un argumento, cuando ya dijimos que el tercer juramento, que dependía de las naciones, no se cumplió. El segundo juramento, que dependía también de las naciones, sí se cumplió porque fueron las naciones las que dieron la habilitación. Y el primero no se cumplió y no es necesario que se cumpla, porque el Estado no se conquistó a través de la fuerza, de subir en masa sobre las murallas, sino a través de un goteo de gente que fue por amor, por idiosincrasia judía, a vivir en la tierra judía. Así que espero que esto responda a la carta del amigo que, como dije, dejo fijada aquí. El video se hizo larguísimo. Mi idea era hacer 8 minutos y son 28 minutos. Espero que alguno haya llegado hasta aquí. Si es así, pongan como comentario 67, el año de la Guerra de los 6 días. Tantas cosas buenas trajo y tantas complicaciones que sigue trayendo. De mi parte, les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones.